Voy inmediatamente a entrar en el tema de hoy y me ministró mucho el poder estudiarlo y ahora compartirlo. Nosotros hemos estado hablando durante varios sábados de el tema o la serie Yo soy la iglesia. Y en el día de hoy Moisés me pidió que compartiera un mix de cosas y yo voy a tratar de hacerlo en el siguiente orden. Primero, voy a tocar este punto. ¿Por qué servir en la iglesia? Ya yo sé quién yo soy en medio de esta iglesia. Yo soy parte del cuerpo. Yo sé que lo que Cristo hizo para que yo estuviera aquí. Pero si yo reviso las verdades del Evangelio y de la palabra de Dios, Dios evidentemente, claramente me llama a hacer algo con lo que Él ha hecho conmigo. Y yo voy a iniciar con una historia verídica de un momento al final, ya cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial. Una catedral de Inglaterra fue bombardeada en esos últimos ataques de los nazis a Inglaterra. Y después de algunos años, unos estudiantes alemanes que vivían en Inglaterra decidieron, como una acción de reconciliación como ellos eran alemanes y ellos estaban en Inglaterra, empeñarse en reconstruir esa catedral. Cuando iniciaron con el proceso de la reconstrucción, se encontraron en medio de la catedral que había una estatua que estaba destrozada como consecuencia de esos bombardeos. Y esa era una estatua de Cristo, que anteriormente era una estatua con los brazos abiertos de Jesús que decía: venid a mí. Y cuando iniciaron la reconstrucción de esa estatua específicamente, comenzaron a unir las piezas y lograron construir el cuerpo, reconstruirlo, la cara. Pero había un problema, y es que las manos quedaron pulverizadas completamente. Veían los pedazos ahí veían un reto grandísimo, el poder unir un granito de arena con otro granito de arena. Y tenían que tomar una decisión. Y esa decisión perdura hasta el día de hoy. Y fue: dejaron la estatua sin manos. Pero en adición a tomar esa decisión de dejarla sin manos, ellos decidieron ya no tener la placa anterior que decía venid a mí, sino poner una placa que decía lo siguiente: Cristo no tiene manos, sino las nuestras. Una verdad confrontadora y una verdad que la Biblia de alguna forma nos muestra, y es: Cristo no como antes está aquí en su presencia física, ¿verdad? Sino que dejó a su Espíritu Santo morando en la iglesia, y su presencia ahora está en nosotros y se manifiesta a través de nosotros para el mundo y para la iglesia. Entonces, de alguna forma nosotros somos hoy sus manos, sus pies, sus bocas y todo su cuerpo. Y alguien muy conocido también de esa época de los nazis, el pastor Dietrich Bonhoeffer, decía lo siguiente: la iglesia no es otra cosa que una sección de la humanidad en la cual Cristo ha tomado forma. Cristo seleccionó una parte de la humanidad, y parte de ella estamos aquí hoy, en la cual Él tomó forma, y Él ahora se manifiesta a través de eso que Él llama iglesia. Entonces, en el día de hoy yo creo que es excelente conectar esto con algunas verdades que la palabra de Dios nos da en cuanto a nuestra función como iglesia. Es una bendición nosotros gozarnos de decir: somos los redimidos, somos los elegidos, somos los perdonados, somos todo eso. Pero Cristo no deja el mensaje ahí, sino que nos deja una encomienda. Y yo voy a tratar de utilizar 8 versículos que están en Romanos capítulo 12 para resumir esa encomienda de por qué servir. Y ustedes vamos a ir viendo algunas cosas como principios del servicio y cosas así, pero lo central será las razones por qué servir. Y yo quisiera que, si usted tiene Biblia, me acompañe a Romanos capítulo 12, versos
del 1 al 8. Y voy a leer los primeros 2 versos y usted puede leerlo conmigo. Dice así: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y ¿qué? Perfecto. Hay algunas palabras importantes en ese versículo que nosotros tenemos que resaltar. Primero, por consiguiente, cuando yo estoy hablando con ustedes normalmente y les digo algo como, bueno, por consiguiente, yo digo y voy a hacer lo siguiente. Evidentemente hay algo anterior que me lleva a la conclusión de decir por consiguiente, ¿verdad? Y lo que antecede a este versículo son 11 capítulos completos en donde Dios ha dicho lo siguiente en resumen: ustedes han sido rescatados por pura gracia en mi amor y hoy son parte del pueblo que yo amo, llamado iglesia. Ahora viene: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Por qué traigo este verso conectado con lo que es el servicio y una razón para servir en la iglesia? Bueno, lo vamos a ver un poco más adelante. El contexto de todos estos versículos nos llevan y nos apuntan a la utilización de cosas que Dios nos ha dado para su servicio y para la edificación de la iglesia. Pero en esta primera parte, en estos 2 versículos, se responde la siguiente pregunta: ¿qué es lo primero? ¿Cuál sería la entrada al servicio en el cuerpo de Cristo? Ok, Joel, ya yo soy parte del cuerpo, ya yo anhelo hacer algo por el Señor, yo anhelo participar de alguna forma en medio de este cuerpo. Bueno, hay una entrada o algo que tiene que ocurrir primero, y es por consiguiente. Por lo que Dios ha hecho en ti, por lo que Dios ha hecho en mí, por la maravillosa obra de su gracia de transformación en mi vida y de salvación, entonces presenta tu cuerpo como sacrificio vivo y santo. Primer paso o primer eslabón para yo poder llegar a servir. Hay algo que ha ocurrido en mi corazón que me lleva a decir: no me importa nada, yo lo sacrifico todo para dar gracias a aquel que me salvó. Por lo que Él hizo, yo entonces, pide Pablo, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Y cuando hablamos del cuerpo, evidentemente es todos los miembros que nos conforman a nosotros, todo lo que yo soy presentado como un sacrificio vivo, aceptable y santo delante de Dios. Y esto puede sonar como quien dice un verso bien conocido, pero si nosotros nos podemos revisar de que esto antecede a versos que nos van a hablar del servicio en la iglesia, hermanos y hermanas, algo debió haber pasado en nuestro corazón para poder hacer algo en su iglesia. Y es que si yo no tengo la disposición de experimentar un agradecimiento tan grande por lo que Él hizo, hasta tal punto que no me importa sacrificar lo que sea, mi vida entera, incluso dice en santidad, ¿verdad? Santo, que sea aceptable a Dios, yo no he entendido el servicio en la iglesia. Es posible que mi motivación venga simplemente por querer hacer cosas, pero no por un agradecimiento genuino a lo que Él hizo por mí. Lucho ahorita exageraba, ¿verdad?, describiéndome, como siempre lo hace.
con muchos piropos y por muchas cosas así, ¿verdad? Que hasta si hubiera sido mujer me hubiera enamorado de tantas palabras hermosas. Pero al describirme en esa exageración, una cosa yo puedo testificar que no la puedo negar. Y es que en muchas ocasiones, todos los que han podido verme a mí en algún momento, wow, men, qué bien lo hizo, wow, me gustaría, como dijo Lucho, o sea, me gustaría ser así. En muchas ocasiones, las motivaciones de mi corazón no estuvieron alineadas con lo que Jesucristo hizo. Simple y llanamente, yo quise hacer cosas porque yo sé que yo las podía hacer bien. O yo quise hacer cosas para ser parte de un grupo. O yo quise hacer cosas porque, yo no voy a estar aquí sin hacer nada. Y eso, delante de Dios, no es la forma de servicio que Él anhela o que Él quiere. Sino que lo primero que debe ocurrir en mi corazón es una disposición real y genuina de Dios, por lo que tú hiciste, por consiguiente a esto que ya tú has hecho en mí tan grande. Entonces, todos los días yo quiero agradecerte con mi vida entera. Mi tiempo, mis horas, mis pensamientos, mis metas, mis habilidades son tuyas, Señor. Y tampoco puedo negar, ¿verdad?, de que en mi vida hay parte del servicio que ha sido así. Y si les soy sincero, ese es el servicio donde más me he gozado en Cristo. Ese es el servicio donde más he visto los frutos. Y no solamente los frutos, ¿verdad?, de que, wow, se salvaron 5,000 gente porque yo prediqué. No, sino que yo he visto el respaldo de Dios de que me dio bendiciones a mi corazón, de que hice tu voluntad como tú quisiste que yo la hiciera. Estoy en paz y te agradezco, Señor. Entonces, la entrada al servicio a Cristo, y es posible que algunos estemos en la entrada, ¿verdad? Ok, yo voy a aprender ahora a cómo comenzar a servir. Es importante que conozcas esto. Pero es posible que otros ya estemos ahí durante años y lamentablemente hemos estado sirviendo en un orden o por motivos equivocados. Lo que me impulsa es su obra en mí, y cada día que yo comienzo a hacer algo para Él, recuerdo, esto lo hago para ti, Señor. Esto lo hago por lo que hiciste en mí. Yo no soy digno de estar aquí, Señor, pero tú me salvaste. Y entonces te entrego todo lo que soy, rendido a tus pies. Por eso es mi culto racional. Es algo lógico que yo lo haga por lo que tú, o lo grande que tú hiciste. Este señor Charles Stott dijo en un momento lo siguiente: si Cristo es Dios y murió por mí, entonces ningún sacrificio de mi parte para Él es demasiado grande. Le voy a contar un poco acerca de este personaje. Charles Stott fue un jugador de cricket famoso en Inglaterra de los años 1800 y inicio de 1900. Y yo no sé si alguno de ustedes ha jugado cricket alguna vez. Yo quería ver alguna mano levantada, pero evidentemente es un deporte que no se le juega de este lado del mundo, ¿verdad? Pero él jugó también, que en muchos torneos internacionales representó a Inglaterra. Pero además de eso, hubo un momento en su vida de que Dios lo encontró y él fue a la vez misionero en China. Y dejó muchas de las cosas que hacía, incluyendo el cricket. Pero algo él conoció y fue eso que acabamos de leer, ¿verdad? Si Cristo es Dios y murió por mí, entonces ningún sacrificio de mi parte para Él es demasiado grande. Y hay otra frase muy famosa, que esta sí seguro algunos de ustedes la han oído de parte de Él mismo, que en su proceso de servicio y transformación a Dios dijo lo siguiente: solo una vida que pronto pasará, solo lo que se haya hecho para Cristo durará. Tengo solo un chance, solo una vida, y pronto pasará. Pero lo que yo haya hecho para mi Señor y mi Salvador, eso permanecerá. Después todo lo otro que yo haga morirá y se olvidará. Pero lo que yo hice para mi Salvador permanecerá, porque será una obra que Él sustentará. Y eso vino de un corazón transformado y rescatado de
el mundo y del pecado. Entonces, la entrada al servicio tiene un sacrificio real que debe haber en nosotros. Y él continúa, ¿verdad? Pablo continúa diciendo, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Hay algo que ocurrió que por consiguiente yo rindo mi vida en sacrificio y también entonces me comienzo a despegar del mundo. El mundo quiere, y si ustedes ven la palabra original ahí de adaptéis, es como moldear, como si fuera una masilla y yo quiero darle una forma, ¿verdad? El mundo trata de adaptarme, pero de un momento en adelante yo tengo que de desadaptarme, de cambiar ese molde que me está presionando. Y no me adapto a él, sino que continuamente transformo mi mente y la renuevo para verificar continuamente su voluntad. Entonces, algo ocurre. Y esto es la entrada al servicio. Mi vida entera se sacrifica a él, pero también yo me voy despegando del molde del mundo. Ok, voy a resumir en algunas frases lo que acabamos de decir. La entrada al servicio en la iglesia debe ser una vida que ha decidido ser un sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Y esto en respuesta a su obra de gracia en nosotros. Primero, quiero realmente servir al Señor con la motivación correcta. Esta es la entrada. Es una vida que se decidió sacrificarse completamente, y esto en respuesta a su obra en nosotros. Otra párrafo que pueda resumir lo que hablamos. El servicio es adoración, por eso hablamos de un culto racional, ¿verdad? Es el sacrificio de todo lo que somos en agradecimiento por lo que Él ha hecho. Yo le adoro cada vez que sirvo porque esto ocurre en mi corazón. Si no, no le estoy adorando, sino simplemente estoy llevándome la gloria yo y recibiendo alabanza yo, ¿verdad? Entonces, el servicio es adoración y ese sacrificio de todo lo que somos en agradecimiento por todo lo que Él ha hecho. Ahora, el tema de hoy es razones por qué servir en mi iglesia. Primera razón, agradecimiento. Seguimos. Verso número 3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Ok, ya yo entiendo de que sirvo a mi Dios por agradecimiento por lo que Él hizo. Ahora comienzo a servir y me doy cuenta de algunas cosas, y Pablo lo aclara aquí. Me doy cuenta de que, oye, qué bien entoné hoy, ¿eh? Edita esa parte. Pero al final, oye, qué bien. Pocos pueden entonar así. O qué bien, o sea, puedo dominar algunas técnicas de conexión de todos estos aparatos aquí. Pocos podemos hacerlo. Y Pablo entonces comienza a, tú como que te estás dando cuenta de algo, y es que tienes habilidades dadas por mí. Y Pablo entonces le dice, en virtud de la gracia que me ha sido dada a mí, porque yo también la recibí, yo soy apóstol y eso es por gracia, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar. Tengo que apreciar adecuadamente lo que he recibido para poder servir. Si sirvo entonces, ahora sí, por agradecimiento tuyo, Señor, me llevo a todo el que está al frente y voy a servirte. Espérate. Debes tener un concepto de ti que sea adecuado. ¿Y cuál es ese estándar? Dime, por favor, porque si es con buen juicio, ¿cuál es ese? Bueno, él lo dice ahí, lo que está subrayado. Según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. ¿Quién lo distribuyó? Dios. No fui yo que lo adquirí, ¿verdad? No fui yo que me esforcé hasta tal punto que Dios me dio entonces, sino que Él me lo dio, Él lo distribuyó. Voy a buscar algunos versos fuera de este pasaje que resalten o me expliquen un poco esa frase de allí. Es un buen ejercicio cuando usted quiere aclarar algo de la Biblia en un pasaje. Vaya a otros versos que hablen algo similar y usted lo va a entender más. Según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Vamos a ver otros versos.
Efesios 4:7 dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ok, primero dijo Romanos que yo recibí, distribuido por Dios, esta medida de fe. Ahora me dice aquí que se nos ha concedido también, ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Conforme a la medida del don de Cristo. Dios una vez más repartiendo cosas. Y otro verso, 2 Corintios 10:13, mas nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino dentro de la medida de la esfera que Dios nos señaló como límite para llegar también a vosotros. Yo no me gloriaría desmedidamente, no voy a alabarme desmedidamente, sino que me lo haré dentro de la medida de la esfera que Dios me señaló como límite. Porque hay una habilidad, hay una capacidad en mí de hacer cosas, pero también hay una fe, que esa palabra ahí sería más bien fidelidad, que yo tengo que tener para administrar eso que he recibido. Si lo hago desmedidamente, entonces la atención no es para Dios, sino para mí. Y yo tengo que recordarme continuamente, esto yo lo recibí, no fue por mí. Esto me fue dado, no fui yo. Lo que voy a hacer fue por su gracia, no fue porque yo me lo gané. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Recuerda, ten un concepto claro de quién tú eres y de lo que has recibido. Si lo tienes claro, no tendrás tropiezos. En resumen, al servir en la iglesia, debo pensar con humildad de lo que soy capaz de hacer, porque la fuente de mis habilidades es Dios y no yo. Como le digo a veces, brothers and sisters, esto es un ejercicio continuo. El corazón humano, incluyendo al de ustedes, bien peinaditos y bien bonitos como están hoy, es orgulloso. Continuamente está batallando con llamar la atención. Y al final de cualquier performance o actividad que yo haya hecho para Dios, yo quisiera con todo el deseo de mi corazón que se acercara a alguien, Ricardo, y me dijera, viejo, te la comiste. Y yo tal vez le digo por fuera, men, eso es el Señor, yo no hice más nada mal, y por dentro, dime más. Un chip más, ¿qué más? ¿Qué fue lo que yo hice? Dime. Y ese es el corazón que está dentro de nosotros, ¿verdad? Queriendo llamar la atención, queriendo tener la atención y la gloria, el aplauso para nosotros. Pero Pablo nos llama a tener una actitud de humildad, de una medida de acuerdo a lo que Dios nos dio, y recordando que fue quien lo dio. Les aconsejo ese ejercicio continuo. Piensen con humildad, piensen de acuerdo al concepto que Dios quiere que nosotros tengamos. Razón para servir, bueno, yo recibí algo de Dios y es verdad que tengo que administrarlo, pero aquí este verso nos está diciendo, Él distribuyó y lo recibí. Ahora, ¿qué son esas cosas que yo recibí? Bueno, vamos a verlas. Y esto me emociona porque Dios es increíble. Dios dice que nosotros somos un solo cuerpo, pero sin embargo, Él dice que hay diversidad de dones en un solo cuerpo. Hay diversidad de talentos en un solo cuerpo. Hay diversidad de ministerios en un solo cuerpo. Y qué paridad, porque yo ahora mismo, yo estoy viendo ahora a ustedes y no hay ninguno igualito. No hay ninguno con la pelada de Lucho. No hay ninguno con la chiva de Gianluca. No hay ninguno con la barriga de Joel. Hay algunas más grandes y otras más pequeñas. Pero al igual que todas esas diferencias que tenemos externamente, Dios también nos habla de la diversidad que tenemos para servirle en cuanto a habilidades y talentos, dones. Y eso para mí es una gran noticia, man. Yo no tengo la habilidad de dar una bienvenida tan jocosa e interactiva como Lucho. Yo no tengo la habilidad para tirar tan buenas fotos como las que a veces postean en la página del Jack. Y yo pude llegar a depresión al ver tanto talento mostrado en otros. Pero me gozo de que la Biblia me habla a mí de que hay otras cosas que solamente yo puedo hacer en la forma en que yo solamente lo puedo hacer. Y que ustedes también lo pueden hacer solamente como ustedes lo pueden hacer. Y eso me llena de gozo. Y aquí dice lo siguiente, dice, pues así como
En un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. Un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos los miembros tienen la misma función. No importa lo grande ni lo pequeño. Ok, delegamos ahora a Sara, encargada de abrazos en el yate. Ok, imagínense que hubiera una posición así en el yate. Vicepresidencia ejecutiva de abrazos. Bueno, ella comienza a hacer su función. Y nada, muchos hermanos se sienten bien, especialmente algunos al lado de ella, al recibir esos abrazos. Sobre todo Ricardo. Pero de repente yo comienzo a dar también los mismos abrazos, como allá se están incentivando muy bien, los amigos son así. Y yo siento de que, oye, Sara abraza bien, pero tú como que abrazas diferente. Me sentí bien. Y Dios dice aquí, muchos miembros, muchos somos, pero no todos los miembros tienen la misma función. Yo no sé si a ti te ha pasado lo siguiente, y es, oye, yo quiero hacer eso igualito a como lo hace Él. ¡Qué bien lo hace! Y Dios nos dice en su palabra, es que no somos muchos miembros y no todos tienen la misma función, man. O sea, tu función puede ser similar si es tu llamado, pero no es la misma. Tienes que entender que no difieren. Hay diversidad en medio de ese solo cuerpo que está ahí. Y así como somos muchos, somos cuerpo en Cristo individualmente. Vamos a seguir leyendo. Dice ahora, este es otro pasaje fuera de Romanos, que aclara un poco más esto. Dice, porque el cuerpo, según 1 Corintios 12, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Eso ya lo sabíamos por Romanos. Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Una vez más, Dios diciendo, fui yo que lo di y lo puse según mi voluntad. ¿Y por qué a mí no me pusiste la voz de Jonathan Jerez? Porque me agradó ponerte a ti la voz de Joel Peña, que incluso hablando tira gallo, imagínate cantando. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. So, Jonathan Jerez no puede decirme a mí, no te necesito. Ni yo tampoco le puedo decir a él, ¿verdad? Ni yo te puedo decir a ti, ni tú me puedes decir a mí. Sino que todos tenemos algo que hacer diferente, con una habilidad única en la cual cubrimos una necesidad. Ok, habilidad dada únicamente para cubrir necesidades. Ok, hay necesidades que yo puedo cumplir. Y yo no sé, de verdad, ojalá que todo el que esté aquí se esté sintiendo identificado con algo. Es tu habilidad única, tuya, don de Dios, dado a ti. No te estoy hablando de teología ahora mismo. Despierta, no te estoy hablando de Pastor Miguel Núñez preparado. No, lo que Dios te dio en la medida de fe, en la medida de gracia, eso es necesitado en el cuerpo. Pero yo lo único que se hace es jugar bien Call of Duty. Bueno, yo no sé si Dios lo va a usar, pero eso Dios lo quiere usar incluso. Cualquier capacidad o habilidad dada por Él. Volvemos a Romanos, verso 6. Pero teniendo dones que difieren, una vez más, diferentes, según la gracia que nos ha sido dada, y ahora viene, usémoslos. Ahora sí estamos entrando ya en todo lo que es el servicio. Ok, te he dicho que tienes algo dado por mí. Te he dicho que es una habilidad única. Te he dicho que es necesaria esa habilidad. Ahora te digo, úsala. Comienza a usarla. Yo soy bueno dando consejos, pues úsalo. Yo soy bueno por lo menos entendiendo, oyendo a alguien. Úsalo, men.
o women. Úsalo. Si el de profecía, y ahora comienza a poner ejemplos, Pablo, si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el del servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. Y sigue. Y el que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. Me gozo en estos ejemplos. Y obviamente estos no son ejemplos exhaustivos. O sea, que esa es la lista y ya. No, Pablo no quiso decir esta es la lista y fuera de ahí, si tienes otra habilidad fuera de esta, ya. No, hay miles y miles de más habilidades que él quiere usar. Pero me llama mucho la atención algunos de estos. O sea, el que da. O sea, todos siempre estamos pensando en, no, pero yo quisiera hacer esto y yo quisiera lo otro. No, pero puede ser que tú tengas la capacidad de dar más que cualquiera. De dar abrazos, ¿verdad? Como Sara, famosa por eso. No, mentira. Pero de dar también ayuda al otro, de dar tiempo al otro, de dar bola al otro. Man. Yo fui muy bendecido mucho tiempo por bolas y por eso casi siempre me gusta dar bolas. A veces me han llevado muy lejos esas bolas, pero lo que Dios me dice aquí es que cuando lo haga con liberalidad, con generosidad. El que dirige con diligencia, el que muestra misericordia. Oye, o sea, el mostrar misericordia, el que yo paso por aquí, pan, y no me di cuenta de una necesidad, pero viene otro, pan, y se da cuenta. Men, ¿qué te pasó, mano? Eso es misericordia. Y yo me pongo a sus pies o en sus pies y siento su dolor. ¡Qué bendición! Entonces, el llamado aquí es no a quedarnos sentados a ver esos dones o habilidades. ¿Qué? Pero lo hizo aquel. ¡Ey, mira qué bendición! Oh, pero, sino, mira la que yo tengo. No, úsala. Comienza a usarla. Para eso es el cuerpo. El cuerpo no está diseñado para estar ahí admirándose el uno al otro. ¿Tú imaginas? Qué hermosa nariz tengo. No, tengo que usarla si no me muero. Entonces es lo mismo para el cuerpo de Cristo. En resumen, Dios ha dado a la iglesia una diversidad unificada. ¿Estamos claros en eso? Todos somos un solo cuerpo en Cristo, pero con diversidad de funciones. Una diversidad unificada. Pero también, bueno, esto entonces es una de las razones para servir. Recibí algo único, diverso, que nadie más lo tiene, y si lo tienen, no lo tienen en el grado que yo lo tengo. Siguiente. El propósito de la diversidad de habilidades otorgadas a los miembros del cuerpo es poder suplir la diversidad también de necesidades del mismo cuerpo. ¿Cuánta diversidad, diferentes dones y funciones? Ok, también hay una lista de diferentes necesidades. Yo la di para que sean cubiertas esas otras tantas necesidades. Razón para servir, recibí algo, no solamente que es único, sino necesario. Cuando yo entiendo que es necesario, yo entonces comienzo a decir, espérate, yo no me puedo quedar con esto, otro lo está necesitando, yo tengo que ponerlo en práctica. Y yo quiero hacer una aclaración aquí, porque es posible que muchos de nosotros, como yo mencioné un ejemplo al inicio, al oír todo esto, es verdad, entiendo, me convenzo de que Dios me quiere usar o que yo comience a usar. Pero no te olvides de los primeros versos. No te olvides de la entrada al servicio. Si tu motivación será el dar a conocer lo único de tu ministerio o habilidad o don, estás equivocado. Si lo harás simple y llanamente porque se necesita, hay que hacerlo, y si yo no lo hago, no. Y no estás revisando tu corazón, que está actuando en conformidad a lo que Dios hizo por ti, y un sacrificio vivo y santo, no lo uses todavía. Afina eso primero, porque esa es la entrada. Y es por eso que muchas veces nosotros en nuestras vidas, es verdad que tenemos que hacer pausas. Es verdad que tenemos cosas únicas y que podemos ayudar a mucha gente, pero
Bueno, cuando Dios me pone el espejo de la palabra de Dios y yo me doy cuenta de que mi sacrificio no sería vivo, ni santo, ni aceptable, yo necesito arreglar cosas y no dejarme llevar de la necesidad o de lo único que es mi talento, sino arreglo primero mis cosas con Dios para entonces usarlas de acuerdo a la motivación correcta. En resumen, también el llamado último ante el conocimiento de la diversidad de los dones dados a la iglesia no es a contemplarlos o llevar un registro de ellos. El llamado es a usarlos, a comenzar a ponerlos por obra. Y esta es otra razón para servir. Es un mandato, úsalo. ¿Por qué sirvo? Bueno, porque Dios me mandó. Dios me dijo que lo comenzara a usar. Entonces, para resumir entonces las razones que hemos detectado en estos 8 versículos que acabamos de leer. ¿Por qué servir en mi iglesia? Porque estoy agradecido de su obra en mí. Y eso me impulsa a comenzar. Porque recibí algo, don o habilidad, de parte de Dios. Él me dio algo que yo no merecía y que proviene de Él. Porque eso que recibí es único. Porque eso que recibí es necesario en el cuerpo y porque es un mandato el usar lo que recibí. Esas son las razones por las cuales el cuerpo entonces quiere comenzar a hacer cosas. Y yo quisiera terminar con el siguiente video. Yo voy a quedarme aquí porque se me olvidó de que sería bueno, ¿verdad?, que se oyera. Entonces voy a dejar que los muchachos conecten y apaguen las luces y entonces podemos escucharlo. Y no pude conseguirlo en español, por tanto alguna frase voy a ir diciéndola en español. Aquí viene. El cuerpo de Cristo. Un cuerpo. Muchas partes. Cada parte del cuerpo tiene un propósito. Cada parte es creada para servir a Dios. Algunas partes trabajan detrás de las escenas. Otras partes son más bullosas y son más obvias. Cada parte, cuando deja de funcionar, el cuerpo entero sufre. Tú eres los ojos, los oídos, los pies, las manos y la boca de Cristo. Tú eres el cuerpo de Cristo y cada uno es parte de Él. ¿Estás viviendo tu parte? Esa es la pregunta.